Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencias en la conexión y asimismo durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida al doctor Fernando Toro, quien nos estará acompañando con el desarrollo de la charla Rol de las redes neuronas, espejo en el desarrollo del liderazgo. Bienvenido, doctor, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero, antes de comenzar, darle las gracias a la Facultad de Psicología y a las personas de la universidad que me invitaron a compartir con ustedes este rato y algunos conceptos, algunas ideas que son interesantes. Hace unas semanas, a finales del año pasado, yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia del doctor Paul Fraisse, que es un psicólogo alemán de la vieja guardia, pero es una persona muy actual y muy vigente. Y esa conferencia estaba ocurriendo en un simposio sobre el futuro de la psicología, un simposio europeo sobre el futuro de la psicología. Y él, su ponencia, su presentación giraba alrededor de la siguiente idea o del siguiente concepto. Para él, el futuro de la psicología, y no el futuro muy distante, el futuro relativamente cercano, va a consistir en una fusión, en una sola disciplina que se va a fusionar, que va a ser la psicología fusionada con la neurociencia y fusionada con la economía, en particularmente la microeconomía. Entonces, pues llama la atención esa propuesta porque aparentemente en la actualidad, bueno, no en la actualidad, pero aparentemente la neurociencia y la psicología son disciplinas como tan distintas, para comenzar que lo una es una disciplina puramente biológica y la psicología no es exactamente una disciplina biológica. Esto pues llama la atención. Bueno, pues miren, este tema que vamos a trabajar hoy está inmerso dentro de ese contexto de esa afirmación del psicólogo Paul Fraisse, porque vamos a establecer una relación entre dos disciplinas que aparentemente están distantes, una la neurociencia y otra las teorías del liderazgo. Entonces, ese es el tema acerca del cual vamos a trabajar este rato. A ver dónde encuentro yo. Aquí está. Bueno, quisiera verificar con ustedes si la presentación está disponible. Sí, doctor, se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de esos dos temas, que son las redes de neuronas espejo y el liderazgo, entendido desde la perspectiva de la psicología. Bueno, y para comenzar, yo voy a necesitar hacer un repaso de cosas que ustedes saben, que ustedes conocen, pero que necesitamos aclarar y refrescar para poder avanzar en la presentación. Entonces, lo primero a lo que quiero hacer referencia es a lo más básico cuando hablamos del sistema nervioso. Solemos hablar de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Bueno, yo me voy a hacer referencia en general al sistema nervioso sin tener en cuenta esa distinción por ahora. Y la unidad básica de análisis del sistema nervioso es la neurona. Y yo quiero destacar varios aspectos en relación con la neurona que necesitamos tener claramente identificados en lo que sigue. Ahí a la izquierda, en la imagen de la izquierda, ustedes ven una caricatura de una neurona que nos muestra
sus partes componentes claves. Tenemos más hacia la izquierda el cuerpo de la neurona, que tiene una serie de ramificaciones relativamente cortas, y esas ramificaciones son las dendritas, y las dendritas tienen unos terminales que son sensibles, que contienen receptores especializados para reaccionar ante neurotransmisores específicos que vienen de las células de las neuronas vecinas. Entonces las dendritas son terminales, tienen terminales, perdón, que son sensibles y que reaccionan a la presencia de neurotransmisores para los cuales la célula está especializada en captarlos. Y esos neurotransmisores, al hacer contacto, disparan una actividad eléctrica en la neurona que se desplaza por todo el axón hasta los terminales del axón, que tienen una particularidad de forma especial, es que tienen unos botones sinápticos, y estos botones sinápticos son los lugares por donde esta neurona produce y suelta hacia el exterior sus neurotransmisores. ¿Cuáles? Los que esa neurona está especializada en producir. Y esos neurotransmisores se producen cuando ella es estimulada a través de sus contactos que tiene con otras células por medio de las dendritas. Bueno, a la derecha ustedes pueden ver un esquema que amplía la relación entre un botón sináptico que tiene un neurotransmisor específico que lo expulsa hacia el espacio que hay entre esta neurona y la neurona siguiente, en una secuencia, en una red. Entonces todos sabemos que las neuronas no se tocan físicamente, sino que están separadas de alguna manera por un espacio que es el área a la cual la neurona expulsa sus neurotransmisores, y esos neurotransmisores son captados por la neurona siguiente que produce el mismo proceso. Y de esta manera se conforman líneas o redes de neuronas. Bueno, resulta que la investigación moderna del sistema nervioso ha desarrollado unas tecnologías interesantes. Yo voy a mencionar dos tecnologías que son las que más nos van a ayudar a ubicarnos en esto que vamos a mencionar. Estas tecnologías trabajan con base en unos procesos típicos del sistema nervioso y de las neuronas, pero les voy a referir brevemente en qué consiste cada una. Una se llama la tomografía de emisión de positrones. Usualmente figura como PET en inglés, en los escritos y en los artículos. ¿En qué consiste esta exploración del sistema nervioso central? Consiste en que al inyectarle a la persona en la vena un material radioactivo, que hacen los expertos en medicina nuclear, inyectan un material radioactivo que permite que la sangre que circula por el sistema nervioso sea visible, o sea detectable la acumulación de este material radioactivo en ciertos sectores del cerebro, sea detectable por el equipo de tomografía, por el tomógrafo. En la figura de la derecha, la superior en la derecha, podemos ver una imagen generada por tomografía, que nos muestra en rojos y en amarillos las áreas del cerebro que están activas. Quiere decir que están activas, están trabajando y por consiguiente están recibiendo un flujo mayor sanguíneo que trae consigo obviamente el material radioactivo. Bueno, la otra tecnología moderna que se utiliza es la resonancia magnética funcional, que consiste en que
el equipo de resonancia magnética, que es un equipo muy grande, muy costoso, tiene la potencialidad, la capacidad de detectar la desoxihemoglobina en la sangre. Cuando se acumula en algunas áreas del sistema nervioso, este equipo detecta la presencia de desoxihemoglobina por unas razones que no vale la pena mencionar ahora. Y esa detección nos muestra en imágenes como las que vemos abajo, en rojos y en amarillos también, cuáles son las áreas del cerebro que están activas aquí y ahora, en un momento específico. Y esas están activas porque la persona está ejecutando alguna actividad. Entonces, la diferencia consiste en que en la tomografía usted saca la información, saca la foto, por decirlo de alguna manera, y le muestra en el momento en que salió la foto cómo estaban activadas unas áreas en el cerebro. Y en la resonancia abajo, usted ve cómo cambian esas manchas de rojo en la medida en que la persona cambia de actividad y de operación. Entonces, la resonancia magnética funcional nos permite ver en tiempo real cómo está funcionando el sistema nervioso. Y miren, los dos métodos de exploración trabajan con base en unos fenómenos propios del sistema nervioso, que consisten en que el sistema nervioso, para funcionar, la neurona para funcionar, necesita consumir oxígeno y consumir glucosa, entre otras cosas, y principalmente oxígeno y glucosa. Y esos nutrientes que necesita la neurona para funcionar vienen en el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno está ejecutando una actividad específica, hay unas áreas del cerebro que están más activas que las que no están siendo requeridas por una actividad. Entonces, en ambos casos, en la tomografía y en la resonancia, podemos ver cuáles son las áreas del cerebro que están activas, solo que en la resonancia podemos ver cuando dejan de estar activas y cuando se activan otras, porque nos da imágenes en tiempo real. Entonces, esto ocurre porque en el primer caso, o porque el sistema nervioso para funcionar demanda oxígeno y glucosa, y esa demanda de oxígeno y glucosa llega a través del flujo sanguíneo. Esto implica que para que un área del cerebro que está trabajando tenga suficiente combustible, digámoslo de alguna manera, para trabajar, se aumenta el flujo sanguíneo en esas áreas. Y eso es lo que estos equipos detectan. Bueno, y esa es la manera como se ha logrado explorar qué pasa con el sistema nervioso cuando la gente piensa, hace cosas, lee, etc. Bueno. A ver qué pasa que no puedo adelantar esta presentación. Siguiente. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de tomógrafo de las redes neuronales en un cerebro, la imagen de la izquierda. Ustedes pueden apreciar allí que hay imágenes de distintos colores que corresponden a secreciones de esas células de neurotransmisores distintos. Pero quiero llamar la atención de ustedes de otros elementos que son importantes. Uno, cada una de esas fibras, la más pequeña que usted pueda detectar allá, de esos hilitos, el más pequeño que usted pueda detectar, es un manojo, es un conjunto de cientos de miles de neuronas que están
viajando de un lugar del cerebro al otro, no que están viajando, sino que se están conectando en una red, están conectando un área del cerebro con otra. Y esto nos muestra también, esta imagen de las redes nos muestra que en principio todas las áreas del cerebro están conectadas con todas. Hay una interconexión que obviamente no la alcanzamos a ver y apreciar suficientemente en la actualidad, pero todo está conectado con todo. Y cuando vayamos a hablar ahora de redes de neuronas espejo, vamos a tener que pensar en líneas de estas, que son conductos formados por secuencias de neuronas que permiten el traslado de impulsos nerviosos eléctricos de unos lugares del cerebro a otros. A la derecha tenemos un acercamiento figurado de cómo podría verse una red en un área del cerebro. Es decir, que difícilmente podríamos distinguir de dónde viene, para dónde va y cuál es la red y cuáles son neuronas que están vecinas, porque es un complejo, complejo como estamos observando. Bueno, quiero pasar a repasar otro par de cosas. Tenemos aquí una corteza cerebral y quiero llamar la atención de ustedes de un par de cosas que vamos a necesitar más adelante. Aquí a la izquierda tenemos el lóbulo frontal, que tiene un área un poco más oscura, verde más oscura, que es el área motora primaria. Es el área que da las instrucciones a todo el cuerpo, a los músculos y a ciertas áreas de secreción interna para que funcione. Pero tenemos el área premotora, que es esta zona de la corteza frontal, que se llama el área corteza prefrontal, que es un área de procesamiento, de elaboración, de acumulación de información, de análisis de información y básicamente de procesamiento. Y está, de allí es de donde sale la información estructurada en instrucciones de acción para esta área más verde, un poco más oscura. Y adelante tenemos la corteza prefrontal, que es un área donde se aglutinan funciones como la planeación, la prospectación, el análisis, la elaboración abstracta, la elaboración de juicios, de conceptos, la crítica, la discusión de una cosa o de otra. Todos esos son procesos que se articulan y que tienen áreas en esta corteza prefrontal que está conectada con el resto del lóbulo frontal. Tenemos aquí un poco más a la izquierda, en la zona gris, la corteza, una zona de la corteza que tiene funciones sensitivas en la región un poco más verde, más oscura. Esas funciones sensitivas son elaboradas y estructuradas, integradas en esta zona de la corteza parietal. Bueno, más atrás tenemos el área de la procesamiento visual, o sea, donde se analizan y se interpretan los estímulos que vienen del exterior y se estructuran, pero estímulos de carácter visual. Y aquí en esta zona, un poco más rojiza, tenemos el área donde se procesa la información auditiva. Bueno, estas son áreas de control, de manejo en el sistema nervioso central. En los seres humanos, esta corteza cerebral en general y la corteza frontal son en proporción más grandes que en el resto de los animales. Bueno, quiero llamar la atención de ustedes porque voy a poner un ejemplo más adelante del área de Broca, que es un área que está en la región
premotora, en el área premotora. El área de Broca es un sector del cerebro donde se articula el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que es en esta área donde las personas cuando escriben saben que si juntan una consonante con una vocal, eso va a sonar de una manera, que si juntan una secuencia de 3 o de 4 letras, eso va a conformar una palabra, que si juntan una secuencia de varias palabras, eso ahí tiene que articularse de acuerdo con una gramática, con unos elementos de orden. Toda esa articulación del lenguaje está a cargo del área de Broca. Y aquí a la izquierda tenemos un área un poco más amplia, también de una tonalidad verde, que es el área de Wernicke, que es un área en la que los seres humanos le adicionamos significado, sentido a lo que viene, lo que se procesa en el área de Broca. En el área de Broca se procesan sonidos cuando hablamos, o se procesan símbolos gráficos cuando escribimos, pero es en el área de Wernicke donde le asociamos significados a esos sonidos o a esos símbolos. Y esas son dos áreas que son interdependientes, de tal manera que si hay una persona que tiene una lesión en el área de Wernicke, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona puede escuchar el lenguaje, puede leer los signos escritos porque su área de Broca está bien, pero esa persona no puede entender en absoluto ni lo que escucha ni lo que lee. Al contrario, puede haber una persona que tiene una lesión importante en el área de Broca. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona entiende perfectamente lo que lee, perfectamente lo que escribe, pero no va a poder hablar, expresarlo, ni va a poder escribirlo porque su área de Broca está deteriorada. Bueno, esto para decir que los grandes procesos de procesamiento, de estructuración de la vida y del funcionamiento del organismo están ubicados en la corteza, en esta corteza. Rápidamente quiero hacer mención de algunas áreas en el mesencéfalo, que es todo el área, el sistema nervioso que está debajo de la corteza cerebral. Allí tenemos unas áreas de las que yo quisiera mencionar brevemente algo, porque las vamos a necesitar un poco más adelante. Bueno, una de esas es esta área con una tonalidad amarilla, que aquí está denominada como núcleo cingulado. En algunos escritos aparece como la corteza cingulada. Y es un área que está relacionada con toda la elaboración y los procesos automáticos. Aquellas cosas que no necesitan nuestra intencionalidad, que no necesitan nuestra toma de decisiones, pero que funcionan. Y muy particularmente en esta zona más izquierda, hacia el frente, tienen asiento procesos neurológicos que nos permiten manejar la emocionalidad, en particular la emocionalidad positiva, como por ejemplo la felicidad, como por ejemplo la satisfacción, como por ejemplo el disfrute de muchas cosas. Bueno, tenemos aquí la amígdala, que es otra área que está relacionada con el procesamiento de las emociones, un poco con más énfasis en emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la angustia, la tristeza, ese tipo de cosas. Bueno, y quiero mencionar rápidamente el hipocampo, que es otra estructura que está allí en toda esta zona, que es una estructura que entre varias funciones tiene una muy importante, que es la acumulación de información organizada, estructurada, elaborada, que podemos recuperar en el largo plazo. Es decir, tiene asiento la memoria de largo plazo, aunque no es la única área que tiene esa función, no es exclusiva. Bueno, vamos a pasar adelante con estos elementos. Ahora yo quiero entrar en la materia acerca de
el tema de las redes de neuronas espejo. ¿De qué se trata eso? Miren, en la literatura encontramos que todo el concepto gira alrededor de esta idea que les voy a expresar aquí en un momento. Una red, las redes de neuronas espejo son un sistema de relaciones entre áreas del sistema nervioso central. Miren ustedes, un sistema de relaciones entre áreas del sistema nervioso y el sistema nervioso central, corteza y mesencéfalo. Bueno, ¿para qué sirve eso? ¿O cuál es la actividad o la tarea que hacen las redes de neuronas espejo? Mire, su actividad consiste en lo siguiente. Cuando usted observa un comportamiento intencional de alguien, de otra persona, ajena a usted, resulta que en su sistema nervioso se reproducen los mismos patrones de actividad neuronal que están activos en la persona que está actuando. Voy a contarles brevemente una de las primeras observaciones. Este concepto y este hallazgo lo hicieron un grupo de investigación de neurocientíficos en Italia, y ellos estaban haciendo experimentación con monos y tenían electrodos implantados en unas áreas motoras de varios monos en el laboratorio, y un experimento consistía en que ellos hacían que el mono ejecutara una tarea de coger, de agarrar algo, y los electrodos están ubicados en una zona motora de la corteza cerebral, y entonces ellos, para detectar la actividad en esta zona, estos electrodos amplificaban la corriente y generaban un pito, de manera que cuando el mono agarraba algo, se generaba ese pito para indicar que esa zona motora de la corteza cerebral estaba funcionando. Y estos investigadores observaron algo curioso y algo interesante, que tenían otros monos con electrodos implantados, y resulta que uno de los monos, el primer hallazgo es que uno de los monos que no estaba en el experimento, pero que estaba a distancia viendo lo que pasaba, cuando el mono experimental fue a agarrar algo con su mano, pitó también el sistema, o se activó también el sistema motor del mono que no estaba participando en el experimento, simplemente porque vio de lejos. Entonces esto dio las pautas, llamó tanto la atención que permitió abordar este tema, del cual se ha venido haciendo una buena cantidad de investigación, y surgió el tema de las neuronas espejo. Entonces, ¿qué son las neuronas espejo? Son un paquete, un conjunto de neuronas que vinculan unas áreas del sistema nervioso con otras. ¿Y qué pasa con ellas? Que tienen la particularidad de activar en uno como observador, en mí como observador, en cualquiera de ustedes como persona observadora, las mismas áreas del cerebro que se activan en una persona que usted está viendo actuar de una manera particular. ¿Y eso cómo lo supieron? Haciendo lo mismo que hicieron con los monos, pero con tecnología más sofisticada, como la que acabamos de ver ahora. Es decir, que a una persona ejecutando la actividad se le activaban unas áreas del sistema nervioso, y una que estaba viendo pero que no estaba ejecutando la actividad tenía una activación de esas mismas áreas en su sistema nervioso. Bueno, no sé si hasta ahí está claro, espero que esté claro el concepto de qué es lo que pasa. Ahora vamos a ver eso, cómo funciona y qué implica para la vida de los seres humanos y qué va a implicar para el tema del liderazgo. Esas redes de neuronas espejo funcionan de la siguiente manera. Primer paso, la persona recibe información a través de los órganos de los sentidos que proviene de acciones de otros, como lo que dicen otros, lo que hacen otros, las expresiones faciales de otros, lo que le pasa a otros. Es decir, toda la actividad que viene de alguien o de otras personas la captamos a través de los órganos de los sentidos, y esa captación activa en nosotros redes de
de neuronas espejo, es decir, que nos hacen vibrar, por decirlo de alguna manera, en la misma frecuencia con que está vibrando la persona que está actuando de una manera específica. Segundo paso, una vez que a nuestro cerebro llega la información proveniente del exterior, se activan en nuestro sistema nervioso los procesos equivalentes a los que están activos en la persona observada, que es lo que hemos venido diciendo. Y lo tercero que pasa es que nosotros, sin ser los que actuamos, pero teniendo activadas esas áreas en nuestro cerebro, nosotros nos representamos internamente y de una manera personal y subjetiva lo que está pasando en los otros, las acciones de los otros. Es decir, le encontramos un sentido, le damos una interpretación a las acciones de los otros. ¿De dónde sacamos ese sentido y esa interpretación? Lo sacamos de que nuestro sistema nervioso está actuando como si estuviera ejecutando la misma acción. Pero como no la está ejecutando, nosotros tenemos acumuladas experiencias, aprendizajes, perdón, estilos de vida que nos permiten encontrarle un sentido personal a eso que estamos percibiendo y que está activando nuestro sistema nervioso. Entonces, ese es de la manera más sencilla cómo funciona un sistema de neuronas espejo. ¿Cuáles son unos efectos de eso? Primer efecto, nuestros sistemas de neuronas espejo nos permiten comprender e interpretar los actos ajenos. Miren, es increíble, pero gracias a eso hacemos algo que es obvio y que hacemos todos los días y a todas horas, de lo cual hasta que esto apareció no teníamos una explicación clara. Y es decir, que le encontramos sentido, un significado, interpretamos lo que le pasa o lo que pueden estar sintiendo, lo que pueden estar imaginando o las razones por las cuales alguien hace algo o deja de hacer algo. Otro efecto, que atribuimos intenciones asociadas a los actos ajenos. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a nuestras experiencias, a nuestra historia personal, nosotros tenemos asociadas a esas actividades significaciones específicas, que son mis significaciones personales. Pero eso me sirve a mí para atribuirle intenciones y sentido a las acciones de otros. Ya ustedes se van dando cuenta que esa tarea de atribuirles intenciones o significado, en la medida en que es una tarea que depende de mi vida y de mi historia personal, pues corre el riesgo de no ser exacta, ¿no es cierto? De no coincidir exactamente con las intenciones o los sentimientos o emociones de los otros. Bueno, y otro efecto importante es que ese proceso nos permite sincronizarnos con las acciones, los sentimientos y las emociones de otras personas. Es gracias a esos mecanismos y a esas redes de neuronas espejo como nos podemos sincronizar con las otras personas. De manera que, como ustedes van viendo, es un tipo de proceso neuronal que me está permitiendo explicar unos fenómenos psicológicos muy importantes. Bueno, vamos a hablar de unos efectos adicionales. Quiero mencionar algo, por eso destaqué ahora el área de Broca y el área de Wernicke, que son las áreas del lenguaje. En la investigación se ha observado algo muy particular en los seres humanos, y es que cuando observamos, en muchos casos, cuando alguien está observando la actuación de alguien, porque alguien está llorando, porque alguien está gritando, está haciendo algo, está diciendo algo, cuando estamos observando eso, ya sabemos que para poder entenderlo se activan en nosotros nuestras redes de neuronas espejo. Bueno, pero los investigadores hicieron una observación adicional interesante, y es que en muchos casos en la persona no solamente se activan las áreas motoras equivalentes a la actuación que está desplegando la persona observada, sino que también se activa su área de Broca. ¿Y esto qué quiere decir? Que se activa una expresión verbal de la actividad, está activa, que no necesariamente se produce.
Es decir, que yo estoy pensando con palabras el proceso que estoy observando. Bueno, los estudiosos del tema han encontrado que las redes de neuronas espejo son un fenómeno que está contribuyendo y que va a seguir contribuyendo de una manera muy importante a que podamos explicarnos fenómenos que hasta ahora tenían una explicación exclusivamente psicológica. Por ejemplo, el fenómeno de la imitación. Resulta que la observación, la investigación ha puesto en evidencia que hasta bebés recién nacidos tienen procesos de imitación, que hay procesos de imitación de animales con seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema nervioso que nos habilita para la imitación. Y resulta que para que un ser humano o un animal recién nacido pueda desarrollarse, necesita tener unas capacidades mínimas de imitación. Y eso sigue durante el resto de la vida. Y eso es algo que nos permiten las redes de neuronas espejo. El aprendizaje vicario, que como saben ustedes es el aprendizaje a partir de la experiencia de otros o del saber o de la observación de las acciones y efectos de otros, ese aprendizaje también se está explicando ahora por razón, desde el punto de vista neural, por las redes de neuronas espejo. La empatía, ponerse a tono con la emocionalidad de otra persona, por ejemplo, con el sufrimiento o la alegría de otra persona, como acabamos de verlo, es un proceso que solamente puede ocurrir gracias a que el sistema nervioso es capaz de activar sus redes de neuronas espejo. Lo mismo pasa con la interpretación del estado anímico de otros y con el contagio emocional. Es decir, que la bronca que yo le tengo a alguien, cuando veo actuar a una persona que me produce fastidio, que me produce un efecto inconveniente, el hecho de que se activen esos efectos en mi sistema nervioso permite que yo sea capaz de conceptualizarlos, de ponerlos en palabras, y con frecuencia yo le comparto a alguien lo que me disgustó de otra persona, lo que me disgustó de otra persona. Y por eso es muy frecuente en los equipos de trabajo que haya conflictos, que haya bandos, por ejemplo, de unos que ven la realidad de una manera y otros la ven de otra, y eso obedece a sectores de la colectividad que viven el contagio emocional que se produce por acción de la red de neuronas espejo. Bueno, y finalmente quisiera mencionar otro efecto muy importante, que es el aprendizaje del comportamiento social es facilitado a través y gracias al funcionamiento de las redes de neuronas espejo. Y todos esos procesos de regulación del comportamiento social están facilitados y promovidos en el sistema nervioso por las redes de neuronas espejo. Como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de explicaciones de la infraestructura en la infraestructura del sistema nervioso que me permiten desarrollar esta sensibilidad y esta capacidad de ponerme a tono con otras personas y con el exterior. Voy a mencionar brevemente dos teorías del liderazgo para que entremos a hablar un poco ahora de la relación entre las neuronas espejo y el liderazgo. Voy a mencionar brevemente la teoría del intercambio líder-miembro, que en la literatura en inglés ustedes la encuentran como LMX, Leader Member Exchange Theory, que se refiere a esto, una teoría del liderazgo, de la relación líder-miembro. Esta es una teoría que estudia las díadas. No se habla de parejas porque pareja puede tener una connotación distinta, inclusive sexual. Entonces se habla de díadas, es decir, que estudia los procesos de influencia que ocurren entre un líder y su colaborador. Ambos se influyen, pero el líder está en una posición de influencia tal que es lo que estudia esta teoría, cómo esas relaciones entre el líder y el colaboración pueden afectar a las personas
y pueden tener efectos importantes en la vida de los equipos y de una organización. Y en esta teoría se destacan varios variables o fenómenos que determinan la calidad de la relación líder-miembro. Voy a mencionarlos rápidamente, pero quiero llamar la atención de ustedes sobre algo. Estos fenómenos, todos estos, se pueden explicar desde el punto de vista de la neurociencia por el funcionamiento de las redes de neuronas espejo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que afectan significativamente las relaciones líder-miembro? De acuerdo con esta teoría. La similitud percibida entre los dos protagonistas de la relación. Entre mayor similitud se perciban, eso es el reflejo de una activación permanente de sus redes de neuronas espejo y crea un ambiente de más receptividad recíproca. El afecto o el agrado que perciben cada uno del otro crean también un ambiente de mayor receptividad y por consiguiente de mayor posibilidad de influjo del líder en el comportamiento del colaborador. La asertividad, la confianza recíproca entre las dos personas, la amabilidad que se percibe en las dos partes y el grado de internalidad o de externalidad que se percibe en las dos partes son condiciones que determinan la calidad de las relaciones líder-miembro. No vamos a entrar en detalles, pero lo importante que quiero destacar ahora es que todos estos fenómenos que explican la calidad de la relación líder-miembro pueden explicarse desde el punto de vista de la neurociencia en términos de neuronas espejo. Hay unos elementos que destaca la teoría con efectos definitivamente nocivos en la relación, que son la afectividad negativa de uno o de ambas partes y el neuroticismo de una o de varias partes. Bueno, hay otra teoría también con desarrollos recientes, estas dos que les menciono. Hay más, otras teorías obviamente, pero yo quería llamar la atención de ustedes sobre estas dos que son aproximaciones un poco más frescas. La teoría del liderazgo transformacional. Ustedes saben qué es lo que propone esa teoría. Que los líderes, por una serie de razones propias de su conducta y de su estilo, algunos líderes tienen la capacidad de inspirar, de promover, de desarrollar en las otras personas patrones de conducta orientados hacia la innovación y hacia la creatividad. Perdón, yo tomo un poquito de agua. Bueno, entonces eso es lo que explora y lo que analiza esta teoría del liderazgo transformacional. Cómo un líder es capaz de conseguir que las personas desarrollen tendencias a la innovación y a la creatividad y a la productividad y eso. Bueno, esta teoría asume que esa capacidad transformadora de la conducta de los líderes hacia los colaboradores está basada en unas características de su estilo que yo las denomino aquí como características de personalidad del líder transformacional. Voy a mencionar las principales de estas características del estilo y de la personalidad del líder transformacional. La influencia idealizada. ¿A qué se refiere a eso? Que este líder, por su conducta, comienza a ser visto como un modelo. Es una persona que merece mi admiración, que merece mi respeto, que me inspira. Entonces, fíjense que ese es un efecto de una conducta, de un tipo de actuación de un líder que genera esos efectos y que podemos explicar desde el punto de vista de la neurociencia a través de las redes de neuronas espejo. La motivación inspiradora que se le atribuye al líder transformacional, ¿en qué consiste? En que él no necesita dar órdenes, dar instrucciones, imponer normas o poner criterios. Él mueve a la acción porque inspira, porque sus
argumentos, sus razonamientos y su conducta convence. Es decir, logra una ascendencia que algunos llaman carisma. Y ese efecto carismático de la motivación inspiradora es algo que se explica también por razón de las redes de neuronas espejo. Lo mismo, la consideración es otra característica del líder transformacional que significa que expresa que esta persona es capaz de expresar un interés genuino por las necesidades y los sentimientos de otras personas. Y esto le permite entrar en sintonía, es decir, que se activen recíprocamente redes de neuronas espejo. Y por último, quiero mencionar otra característica del líder transformacional, que es la estimulación intelectual. Esto se refiere a que la conducta del jefe se constituye en una especie de desafío, no solamente de algo que se puede imitar, sino algo que yo quiero, que me gustaría imitar. Es decir, genera como una especie de reto a los colaboradores para el emprendimiento, para la innovación y para la creatividad. Por eso se le llama liderazgo transformacional. Entonces, miren que detrás de estas características de la conducta que producen esos efectos en el comportamiento de los colaboradores o de las personas del equipo, detrás de eso, que tiene explicaciones psicológicas, hay explicaciones de parte de la neurociencia que nos ayudan perfectamente a entender que esos fenómenos psicológicos tienen un hardware, tienen una fundamentación en los procesos biológicos y específicamente de nuestro sistema nervioso. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre esa influencia? Volvemos a una secuencia que vimos al principio de funcionamiento de las redes de neuronas espejo. El líder actúa, se expresa, dice cosas, toma decisiones, hace recomendaciones, llama la atención sobre cosas. Y esas actuaciones son percibidas por las personas y tienden a activar sus neuronas espejo. Lo segundo que pasa es que si eso ocurre en las personas, en el sistema nervioso de las personas se activan esas redes de neuronas espejo. Y yo quiero hacer una mención breve y rápida de algo que ocurre. Estas redes de neuronas espejo, como interconectan muchas partes del sistema nervioso, resulta que en general a los conceptos, a las estructuras cognitivas que elaboramos y que guardamos en nuestro sistema nervioso, se le adicionan efectos emocionales. Y las dos cosas juntas, los elementos cognitivos y los elementos emocionales de nuestra experiencia que se van acumulando por razón de las redes de neuronas espejo y de experiencias repetidas, esto se va constituyendo en memoria de largo plazo y por eso en esta memoria de largo plazo interviene de una manera especial el hipocampo del que hablábamos ahora hace un momento. ¿Qué es lo que sigue en el proceso? Que se activan procesos cognitivos y emocionales en las personas como eco y por consiguiente se ocurren esos fenómenos de la representación, de mis interpretaciones y de mi disposición a la acción a través de juicios, de comportamientos de tarea, a través de comportamientos sociales, a través de estilos de relación y del cumplimiento de normas. Todo eso que pasa en mí por influencia de un líder, de una persona con la que yo interactúo, que tiene una autoridad formal o que tiene una capacidad de influencia, todos esos comportamientos que yo voy desarrollando en mí y que voy consolidando en mi conducta están relacionados y vinculados con la conducta del líder, porque esas conductas modelan, como veíamos ahora, sirven como modelo, esas conductas significan demandas o presiones externas para que la persona actúe de una manera y no de otra. Esas conductas refuerzan, es decir, premian las conductas acertadas o le generan efectos inconvenientes a los comportamientos incorrectos. Y todo esto es
va ocurriendo en esas interacciones entre el líder y sus colaboradores que estamos explicando desde el punto de vista de la neurociencia a través del funcionamiento de las redes de neuronas espejo. Entonces, miren, con la repetición de estas cosas en la relación entre jefes y colaboradores, se van consolidando patrones de conducta que están fuertemente influenciados por el comportamiento, la conducta del líder. Bueno, viene ya para ir terminando la pregunta del millón, y ustedes saben que en psicología nosotros difícilmente podemos dar recetas, podemos dar fórmulas para cambiar la conducta humana. Nosotros usualmente contamos con criterios y contamos con principios científicos que nos permiten entender realidades y enfocarnos en soluciones de realidades. Aquí hay una serie de principios y de conceptos que yo quiero mencionar para decirles, para contestar un poco de la pregunta, ¿y yo cómo consigo que un líder tenga un comportamiento que sea constructivo, que sea positivo, que sea conveniente para las personas de su equipo, para él o ella, para la productividad del equipo, el desempeño, para el bien de la empresa y para el bien de la sociedad? ¿Cómo consigo, cómo preparo un líder para que produzca esos efectos? Hay un primer elemento de la fórmula que es dando el ejemplo. Es decir, que un líder se moldea muy frecuentemente gracias al ejemplo que recibe de otros líderes. ¿Cuáles son otros? Sus papás, sus maestros, los jefes, personas que puedan tener capacidad de influencia. Entonces, si alguien interactúa con personas de mucha calidad, es más probable que tienda a adoptar en su conducta esos patrones por aprendizaje, por ejemplo, que si no tiene ese tipo de influencia. Otra forma de propiciar liderazgos positivos es desarrollar la retrocomunicación asertiva, darle retrocomunicación a las personas, es decir, ayudarles a entender sus aciertos y sus desaciertos, sus logros y sus fracasos, y a entenderlos de tal manera que la persona pueda hacer un buen control de su conducta. Y una persona que hace un buen control de sus actuaciones y de sus emociones tiene mejores posibilidades de influenciar sobre otros de una manera constructiva. Otra recomendación, promover el desarrollo de la autoconciencia. Ustedes saben, la autoconciencia es la capacidad que una persona desarrolla para juzgarse, para juzgar sus aciertos, sus defectos, sus cualidades, sus fracasos, como los juzgarían otros externos a ella. Entonces, en la medida en que yo me juzgue de una manera más parecida a como me juzgan otros, en esa medida yo tengo una mejor autoconciencia. Y la investigación ha puesto en evidencia, muchas investigaciones, que las personas, los líderes con una alta autoconciencia tienden a ser mejores líderes, más constructivos, más desarrolladores y suelen estar a la cabeza de equipos altamente productivos, lo que no pasa con líderes con baja autoconciencia. Entonces, a través de la retrocomunicación asertiva y del interés de cada persona que se puede desarrollar a través del aprendizaje, del entrenamiento, podemos conseguir el desarrollo de la autoconciencia, y un líder con una buena autoconciencia es usualmente un mejor líder que el que no la tiene. Otra manera de incidir sobre la calidad del liderazgo basados en estos elementos que estamos considerando. Promover la autodeterminación, es decir, que seamos capaces a través de la educación, del entrenamiento, del ejemplo, conseguir que las personas desarrollen altos niveles de autonomía, de internalidad, porque la internalidad hace que las personas tiendan a ser más autodeterminadas, más conscientes de sus cosas y más conscientes de sus aciertos y de sus fracasos. En cambio, las personas con baja autodeterminación tienden a ser personas poco reflexivas en relación con sus fracasos o sus errores,
y por el contrario tienden a ser personas que le atribuyen la causa de sus fracasos o de sus desaciertos a los otros. Por consiguiente, están en cierta incapacidad para aprender de sus experiencias. Bueno, y la otra recomendación es promover el desarrollo de la autorregulación. Y ese es un tema amplio y complejo, pero que yo quisiera mencionarles un par de elementos de autorregulación que sería muy importante que le ayudáramos a desarrollar a las personas que van a estar en posiciones de liderazgo. Lo mismo que los anteriores que acabamos de ver. Uno de esos mecanismos de autorregulación es la metacognición, que he dicho en palabras más sencillas, significa que una persona sea capaz de evaluar sus procesos cognitivos, de juzgar sus procesos cognitivos, es decir, de hacerle control de calidad a lo que piensa, a lo que se imagina, a sus actitudes, a sus ideas, qué tanto valor tienen, qué tan objetivas son, qué tan equivocadas o acertadas pueden ser. El que es capaz de hacer eso es una persona que tiene un buen desarrollo de su metacognición y eso lo hace una persona más regulada, con mejor autodeterminación y con más autoconciencia. Miren que todos estos están asociados, amarrados. Y otra manera de mejorar la autorregulación de las personas es promover y facilitar el aprendizaje de modos de regulación cognitiva de sus emociones. Todo tipo de regulación que habilita a la persona para entender su emocionalidad y administrarla de una manera consciente y productiva, de tal manera que esa productividad beneficia el bienestar de la propia persona y el de otros. Entonces, de alguna manera, todos estos elementos están relacionados. Si ustedes me preguntan cuál de todos esos sería como el más contundente o el más importante para incluir en un programa de desarrollo de liderazgo, yo diría, hay que trabajar el desarrollo de la autoconciencia, hay que trabajar en la autodeterminación, en la internalidad y el desarrollo de mecanismos de autorregulación. Todos esos están de alguna manera determinados. Y el resto yo creo que viene por añadidura. El dar una buena retrocomunicación asertiva a sus colaboradores, el líder que ha desarrollado las otras cosas, estas tres de abajo que les acabo de mencionar, es capaz de dar una retrocomunicación conveniente y es capaz de dar ejemplos convenientes. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que nos dicen las redes de neuronas espejo? Que nuestro sistema nervioso funciona en cierto sentido como al unísono, entra en consonancia con el sistema nervioso de otras personas cuando están actuando de una manera específica. Y ese fenómeno nos habilita para entender a las otras personas, para entendernos con las otras personas, para desarrollar en nosotros patrones de conducta, modos de pensar, modos de sentir, modos de actuar, que nos asimilan a otros, que nos hacen predecibles y que hacen posible la vida de relación y la vida de sociedad, gracias a eso. Entonces, tenemos una explicación alternativa a la explicación exclusivamente psicológica de fenómenos como el liderazgo, del que estamos hablando hoy, y vale la pena, entonces, que cuando desarrollemos acciones educativas para formar líderes, no solamente tengamos en cuenta cuáles son los patrones de actuación que tenemos que desarrollar en ellos y de autorregulación, sino también que tengamos en cuenta que en la medida en que esos patrones se repitan, que la persona reciba retroalimentación y reciba ejemplo y eso sea repetitivo, esos patrones se van incorporando y se van acumulando en la memoria de largo plazo hasta el punto de que se pueden integrar el repertorio conductual de una persona que ha estado sometida a la influencia constructiva de un líder, también a la influencia negativa de un líder. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero no haberme alargado y abusado de su paciencia mucho. Yo tengo aquí una listica de referencias que seguramente no la van a alcanzar a ver suficientemente, pero les voy a recomendar la segunda, Catuara,
que está en español y dice Las neuronas espejo, aprendizaje, imitación y empatía. Ese es un librito pequeño que se consigue, creo que en los éxitos, y que se consigue también en los Carullas, de una colección de neurociencia aplicada que ellos están publicando, una editorial española está publicando, y este es un librito que les puede dar un compendio y una visión clara del tema de las redes de neuronas espejo y sus implicaciones y algunas de sus implicaciones. Hasta aquí, entonces, muchas gracias por la invitación, a ustedes por su paciencia y por su atención, y quedo disponible para las preguntas, inquietudes, comentarios que ustedes quieran hacer. Bueno, a partir de ese momento abrimos el espacio de preguntas. Los invitamos a levantar la mano para cederles la palabra o escribirnos por el chat para leerle las preguntas al doctor Fernando. Por favor. Yo no tengo afán por lo mismo, entonces piénsenlo, yo sé que el tema tiene muchos elementos, mucho contenido, y la hora a veces tampoco es la más atractiva, pero estamos aquí. Bueno, le damos la palabra al señor Esteban Rodríguez. Muy bien. Fernando, muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy bien. Adelante, Doctor Fernando, Esteban. un gusto enorme. Ante todo, muchísimas gracias como por los aportes. Yo quería preguntar sobre la retroalimentación asertiva. Me pareció como un tema que valía un poquito más la pena profundizar. ¿Cómo podemos concientizar a otros líderes de que logren hacer esto? ¿Qué técnicas podemos utilizar con otros líderes para que logren hacer esto con sus colaboradores? Bueno, ¿cómo es que es su nombre? Esteban. Esteban, gracias por la pregunta. Esa es una pregunta chévere. Le digo por qué. Una de las razones es porque en nuestra cultura colombiana nunca nos enseñan ni hay un ambiente para la asertividad. Estamos educados y nos hemos levantado más en un ambiente para el engaño, para la hipocresía y para una serie de cosas que desafortunadamente hacen parte de la cultura. Entonces, no es fácil que usted logre desarrollar patrones de asertividad en equipos de trabajo en una empresa. No es fácil. Eso no quiere decir que sea imposible, pero una manera de trabajarlo es enseñarle a la gente en qué consiste la asertividad, pero no a través de discursos o de conferencias o de lecturas, sino a través de ejercicios prácticos de asertividad, con tareas específicas para que las personas hagan ejercicios de asertividad y los reporten. Nosotros en Cincel hemos hecho ese tipo de cosas y nos hemos valido de ejercicios filmados, de prácticas de asertividad. ¿Por qué la importancia de la práctica repetida? Por eso que veíamos ahora. Porque si yo quiero que eso sea un patrón de conducta que se instale y se repita a futuro, tiene que estar consolidada. Y esa consolidación en el hipocampo y en otras áreas de la corteza ocurre gracias a la práctica repetida. Entonces, la práctica es importante y lo otro ya va a depender de metodologías apropiadas que uno pueda utilizar para hacerle entender a la gente en qué consiste la asertividad y cuáles son los efectos positivos y benéficos que eso puede tener. Pero que la persona esté convencida de eso no es suficiente para que se vuelva un patrón de actuación. Hay que practicarlo bastante y darle retroalimentación que le permita corregir y hacer ajustes o tener la compensación de que lo hizo bien. Espero que eso le dé alguna respuesta a este. Continuamos con el Sí, Fernando, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Continuamos con el señor David Valencia. Doctor Fernando, primero que todo, agradecerle por este espacio, porque realmente pues muy interesante la charla.
Yo tengo pues dos preguntas específicas y es, no sé pues si se las hago de una vez las dos y usted ya las responde o le hago primero una y luego le hago la otra. Yo le agradezco que comencemos una por una. Ah, bueno, Pues listo. no Entonces, no le embolate la segunda. claro que sí. Doctor, la primera tiene que ver es más que todo frente al, yo sé que de pronto le hacen mucho esta pregunta frente a si el líder nace o se hace y tendría que ver mucho es porque uno a veces nota en parámetros de comportamiento que hay muchos líderes como que tienen esa capacidad es como si fuera un rasgo de la personalidad, como si fuera algo innato propio de ellos que han venido desarrollando. Entonces quería pues como de pronto si ha ahondado sobre ese tema, qué relación tiene pues como una cuestión más innata o también pues esta parte de la formación que usted nos mencionaba. Sí, bueno, David, está interesante la pregunta. Mire, innato en la vida adulta es muy poco. Usualmente son los procesos fisiológicos, los que son con los que nacemos y son innatos. Por lo demás, el resto, casi el resto de la vida social y de la vida de las personas está llena de patrones de conducta que son aprendidos, que son adquiridos a lo largo de la vida. Entonces, esto para decir que personas que tienen una personalidad, un estilo eh, particular, ese estilo se ha venido formando a lo largo de la vida y muy seguramente, muy tempranamente en su vida, tuvo modelos o ejemplos o personas que le generaron esas influencias de las que hemos venido hablando y que activaron y enriquecieron sus sistemas de neuronas espejo de tal manera que eso se volvió una manera de actuar que tipifica y caracteriza a la persona. Pero eso normalmente es aprendido. Y si es aprendido, se puede desaprender y se puede cambiar por nuevos aprendizajes, solo que entre más tarde usted lo intente, más difícil va a ser. Ah, perfecto, doctor, muchas gracias. Y la Con segunda gusto. pregunta em, va relacionada más con el tema de si de pronto en sus investigaciones, en su trabajo, ha tenido de pronto contacto con el tema de la plasticidad cerebral y cómo esta pues se relaciona con estas redes de neuronas espejo. No sé si de pronto haya podido abordar ese tema o si haya tenido contacto con ese tema. Bueno, yo no soy un experto en neurociencia, pero soy un aficionado y tuve la oportunidad en la universidad de tomar unos cursos. Entonces, eso es lo que me ha hecho un aficionado. Sobre el tema de la plasticidad, ese es un fenómeno muy interesante, pero que yo se lo quisiera referir de una manera muy breve para decir de qué se trata. La plasticidad se refiere a que el sistema nervioso, las neuronas, no son estáticas. Esas neuronas crecen, esas neuronas desarrollan más dendritas y pueden desarrollar muchas dendritas que le permiten conectarse con muchas otras neuronas de su entorno dentro de una red. Y esas neuronas pueden desarrollar también estos cuerpos a través de los cuales se hacen sus descargas de neurotransmisores, se pueden aumentar para poder entrar en contacto con muchas otras neuronas. Y eso es típico del sistema nervioso. Que el sistema nervioso se va adaptando. Entonces, van creciendo aquellas áreas del sistema nervioso que se utilizan más y van no necesariamente empobreciendo ni decreciendo, pero no se mejoran ni se perfeccionan tanto esas áreas que poco se utilizan. Hay un estudio que hicieron hace unos años en Inglaterra con taxistas. Entonces, compararon el funcionamiento del hipocampo, no el funcionamiento, el tamaño del hipocampo de taxistas que tenían más de 30 o 40 años de experiencia manejando en la ciudad de Londres y de taxistas que estaban empezando. Y encontraron que el hipocampo de los taxistas veteranos era
mostraba una mayor densidad, es decir, tenía una mayor cantidad de contactos y de redes neuronales dentro de esta estructura. ¿Y eso a qué se debía? A 40, 30 o 40 años de experiencia que fueron acumulando información de largo plazo, de tal manera que eso le permitía al taxista viejo saberse todos los recovecos y saber cómo estructurar una ruta, y le iba mejor gracias a esa intensificación de la actividad neuronal y el crecimiento de la neurona en esa región de la memoria. No sé si eso le puede responder un poco a su inquietud. Pero en resumen, el sistema nervioso no es tan estático como se cree, y funciones que se practican con mucha frecuencia van construyendo mejores, más potentes, más robustas redes neuronales. Gracias. Espero que le responda esto. Bueno, no sé si hay alguien más. Bueno, nos pregunta el señor Wilber Tangarife. ¿Puede hacerse un acercamiento a la empatía desde la base de las redes de neuronas espejo? A ver si yo entiendo, Wilfer, la pregunta. Nosotros podemos entender la empatía y la podemos explicar a través de modelos teóricos de la psicología, ¿sí? Pero la neurociencia y el tema de las redes de neuronas espejo nos permite entender el soporte biológico y fisiológico de la empatía. ¿Y eso cómo nos lo permite entender? A través de cómo funciona el sistema nervioso con la empatía. En la empatía se activan núcleos que tienen que ver con las emociones, núcleos que tienen que ver con las normas, núcleos que tienen que ver con procesos intelectuales, etc. Todo eso se activa en la empatía, y lo que nos dice la neurociencia, lo que nos está ayudando a hacer es a entender cuáles son esas áreas del sistema nervioso que están trabajando para ayudarnos a entender por qué ocurren esos fenómenos psicológicos. Entonces, pues la idea es que la explicación psicológica, para que sea mejor y sea completa, necesita la explicación biológica. Pero la explicación biológica no me explica nada de la empatía. Entonces, por eso yo comencé contando lo que decía, lo que escuché en la conferencia de Paul Frese, que la neurociencia, la psicología y la economía en el futuro van a ser una sola disciplina. Eso nos complica a todos la vida, porque además de aprender de psicología tenemos que aprender de las otras disciplinas para poder entender mejor la conducta humana. Damos la palabra a la señora Maribel Pena. Maribel Peña. Gracias. Hola, profe. Hola, Profe, con relación a lo que mencionaba ahorita sobre la plasticidad cerebral, quería preguntarle entonces si es posible también encontrar plasticidad cerebral en el sistema de neuronas espejo. Entonces, que puedan posibilitar que una persona de repente uno pueda en un momento dado entrenarla o favorecer pues como condiciones para que mejore sus procesos de empatía y todos aquellos asuntos que ahorita mencionaba como efectos de las neuronas espejo. Naturalmente que sí. Por eso comentábamos ahora que entender el funcionamiento del sistema nervioso y en nuestro caso de las redes de neuronas espejo es clave, porque nos ayuda a entender la fisiología de unos procesos psicológicos, y entendiendo la fisiología nosotros podemos saber, por ejemplo, algo que yo he venido repitiendo. Nosotros sabemos que hay unas áreas de la corteza cerebral prefrontal que tienen tareas cognitivas específicas. Entonces, para que
algo que yo quiero desarrollar en la conducta de una persona, incorpore ese razonamiento y esos conceptos que se procesan en esa zona de la corteza cerebral, yo necesito insistir y repetir de tal manera que esa información se acumule, se almacene y se vaya volviendo con la práctica y con la experiencia, se vaya volviendo útil. Pero la ventaja de las neuronas espejo es que no necesitamos, que no dependemos de mirar solamente qué pasa en una de las áreas del sistema nervioso, sino que sabemos que las redes vinculan las distintas áreas del sistema nervioso que pueden estar asociadas a una actividad. Entonces, miren, si yo repetidamente actúo de una manera que se vuelve consistente frente a otras personas, a mi hijo, a mi estudiante, a mi subalterno, si repetidamente actúo de una manera consistente, ¿qué es lo que pasa? Que a través de los procesos de neuronas espejo se van constituyendo y se van instalando esos patrones de pensamiento y patrones de actuación hasta que llegue el momento en que la persona los repite. Entonces, en la medida en que la persona los repita, ¿qué es lo que está pasando? Que esas redes de neuronas espejo que son capaces de reproducir esos patrones de actuación, esas redes se van volviendo más robustas, más fuertes, con mayor interacción, y va a llegar el día en que la persona actúa sin pensarlo mucho, sin mucho esfuerzo, y además va a llegar el día en que la persona ha desarrollado tantas conexiones entre distintas redes de neuronas que es capaz de vincular una actuación suya con una implicación o con una consecuencia en el futuro o con una situación antecedente anterior. Pero esto difícilmente lo puede hacer una persona que apenas acaba de tener una reacción imitativa de alguna cosa. ¿Y eso cómo se explica? Se explica en parte por la plasticidad eh, en el funcionamiento de las redes de neuronas espejo. Entonces, si usted quiere conseguir, mejor dicho al revés desde la psicología, si usted quiere conseguir cambios en la conducta y aprendizajes, es muy importante que modele apropiadamente esos patrones de conducta y que ese modelaje sea repetitivo y que ese modelaje lo practique la persona y obtenga retroalimentación. Y cuando eso ocurre, existe mayor probabilidad de que se consolide un patrón de conducta en la persona, que se registre en áreas claves del sistema nervioso, como por ejemplo en el hipocampo. No sé si eso responde Maribel. Sí, muchas gracias, profe. No, usted. Nos pregunta la señora Janseli, ¿qué estrategias podemos usar y tener en cuenta para promover la autoconciencia, la autodeterminación y autorregulación en los líderes y estos, a su vez, en los equipos de trabajo? Bueno, ahí está todo lo que yo les mencioné al final. Miren, a ver yo cómo le respondo a esto, porque son muchas cosas y posiblemente cada una de ellas necesita un tratamiento distinto. Pero miren, yo creo que una de las cosas que sabemos los psicólogos, por lo menos deberíamos saber, para lo cual nos entrenamos en la universidad, fue para ser capaces de diseñar experiencias educativas. Entonces, en el diseño de experiencias educativas debemos tener claridad acerca de qué es lo que la persona tiene que saber, lo que tiene que conocer, qué es lo que tiene que valorar, lo que tiene que entender como positivo y qué es lo que tiene que ser capaz de hacer. Entonces, si una experiencia educativa le proporciona o crea condiciones para que una persona entienda y aprenda lo que tiene que saber, lo que tiene que desear, querer, valorar y lo que tiene que hacer, y es capaz de hacerlo dentro de la experiencia educativa y de recibir retroalimentación, lo más probable es que esa persona aprenda, si no todo, por lo menos una porción importante de lo que ha sido objeto de aprendizaje. Pero mire, desarrollar experiencias educativas es una de las tareas interesantes y claves de lo que debería hacer la psicología en una organización. Me disculpa, pero la pregunta tiene muchos temas que necesitarían un poco de más tiempo y más elaboración.
Bueno, no sé si hay alguien más. Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecer al doctor Fernando Toro por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando en los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Bueno, a ustedes muchas gracias de mi parte también y buena noche. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. No.